El día de hoy quiero hablar un poquito sobre un tema que fue materia de una sustentación de grado, que es el referido a lo que se denomina en el Perú la pretensión de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Y es un proceso especial, es un proceso diferente. No sé cómo se denomina exactamente en la Argentina, revisión o qué figura es, pero se trata de un proceso distinto. ¿Por qué? Porque usualmente en un proceso judicial vamos a reclamar un bien de la vida directamente afectado. El proceso de divorcio, el proceso de desalojo, el proceso de indemnización por daños y perjuicios. Pero usualmente no reclamamos la validez de otro proceso. En este proceso denominado nulidad de cosa juzgada fraudulenta, lo que reclamamos es que el proceso que se siguió, que tuvo todas sus instancias y que finalmente concluyó y que fue favorable a una persona y desfavorable a la otra, es sin embargo un proceso que fue seguido con fraude, que en algún momento en ese proceso judicial, en su prueba, en la etapa de la decisión final, hubo una afectación directa a lo que se conoce como la regularidad procesal, que hubo una afectación directa a la imparcialidad del juez, que hubo una prueba determinante y decisiva que sin embargo es fraudulenta o es ilícita. Consecuentemente, la mentalidad del abogado, del orden procesal y de la decisión del juez no va orientada a lo que ocurre usualmente, sino que vamos a enjuiciar al juicio, vamos a analizar ese proceso y finalmente vamos a determinar su ineficacia, su nulidad absoluta. Los efectos de este proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta pueden traer resultados sorprendentes. Aquella persona que se le declaró divorciado, en el estado de divorciado, y fue como consecuencia de un fraude procesal, volvería a la condición de casado. Aquella persona que perdió la propiedad de un bien, luego del proceso judicial, volvería a ser propietario del bien del cual fue privado. Consecuentemente, el legislador debe tener un especial cuidado en resolver este tema. Y es todo un proceso judicial donde todas las figuras procesales que nosotros estudiamos, legitimidad para obrar activa, legitimidad para obrar pasiva, el tema de la prueba judicial, el tema del objeto del proceso, de la sentencia y de sus impugnaciones, es materia de un análisis distinto cualitativamente a lo que es en los demás procesos judiciales que podríamos denominarlos de naturaleza ordinaria. Este proceso judicial tiene una naturaleza extraordinaria o diferente cualitativamente. Pero el proceso judicial tiene que tener una virtud o una cualidad. Y esa virtud o esa cualidad que tiene que tener este proceso judicial, como cualquier otro, es el de ser un proceso eficaz. La eficacia del litigante para lograr anular esta sentencia judicial final y definitiva que sin embargo fue objeto de un fraude procesal. Habría que hablar de todos los temas, habría que hablar de legitimidad, por ejemplo el tema de que si el juez se incurrió en un acto de fraude, de colusión, de cohecho, sería parte demandada o no en el proceso judicial, y significaría un estudio bastante prolongado y acucioso para determinar si el juez debe ser demandado o no en este proceso. El día de hoy solamente quiero referirme a una de las varias aristas que tiene el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, que es el referido al plazo. Y nuestro Código Procesal Civil peruano establece que el plazo para demandar la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta es de 6 meses. Y es un plazo excesivamente corto y tiene que ver con la ausencia de eficacia del proceso. ¿Por qué? Porque el fraude procesal se le advierte en dos momentos, o dentro del proceso o fuera del proceso. O dentro del proceso, fraude intraproceso, que por supuesto se produce, pero conocido por el litigante afectado cuando el proceso aún no ha concluido, y la segunda situación del fraude procesal que se descubre luego de que el proceso ha sido concluido, que da mérito a esta demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. En el Perú, ninguna de las dos situaciones queda claramente regulada. Quiere decir que nuestro Código Procesal Civil peruano no ha regulado de manera clara
cuáles son los mecanismos de defensa que tiene el litigante cuando advierte el fraude intraproceso, en el desenvolvimiento del proceso antes de su decisión final. Como no está regulado de manera clara, simplemente tenemos que recurrir a las figuras tradicionales, a la nulidad procesal, plantearla en la primera oportunidad que se pueda, adjuntar los medios probatorios respectivos, etc. Pero reitero, no ha sido materia de una regulación especial y específica un caso que evidentemente no es el caso de una nulidad procesal ordinaria por defectos de notificación o la inobservancia de normas procesales de carácter imperativo. Consecuentemente tenemos problemas graves para resolver este primer tema. Pero los problemas, si son graves para resolver el tema del fraude procesal dentro del proceso y antes que haya concluido, no lo son menos para resolver el problema del fraude procesal luego de concluido el tema, luego de concluido el proceso y advertida la existencia de este fraude. En el Perú actualmente existe una revolución, una situación grave de descubrimiento de graves situaciones contra la administración de justicia. Y uno de esos casos es el referido a una suerte de confabulación de algunos magistrados que desde el año 2010, esto es, hace 8 años atrás, ya se habían reunido para llevar adelante las sentencias, para que se expidan sentencias en favor de los intereses de un determinado grupo económico de empresarios. Esta situación, advertida y conocida 8 años después de que empezara a operar esta suerte de mafia judicial de magistrados en el ejercicio de la función y con distintos niveles de jerarquía en la Corte, recién es conocida y eventualmente declarada judicialmente en algunos meses que puedan determinar las investigaciones. Consecuentemente, resulta muy claro que un litigante puede tomar conocimiento de la afectación de la decisión de su sentencia que fue objeto de un fraude en el proceso por parte de los magistrados 8 años o 10 años después de haberse consumado y haberse concluido el proceso. Si nosotros advertimos que esto es así, me avisas por favor en el tiempo, si esto advertimos que es así, resulta claramente ilusorio que un plazo de caducidad de 6 meses de concluido el proceso, de haber obtenido una sentencia definitiva, es notoriamente un plazo ilusorio que desde el momento que está regulado de esta manera hace que no se pueda reclamar en el plano de la realidad una situación tan grave y tan difícil como es el fraude procesal incurrido. Es importante, hablando de reformas que en Argentina se están produciendo, pero que yo desconozco en su exacta dimensión, sería bueno más bien que en el Perú existan reformas importantes para corregir, entre otras cosas, la regulación de nuestro Código Procesal Civil en materia de fraude procesal. Digna concurrencia por su atención. Muchísimas gracias.